Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente me es grato poder saludarlos en esta mañana y poder compartir la palabra de Dios como cada primer día de la semana, conforme al propósito que nuestro Dios ha dispuesto en nuestro corazón de reunirnos cada primer día de la semana. Lo tenemos como parte de nuestros hábitos y poder pues tener en este tiempo de enseñanza de la escuela dominical y darle, y eso también es parte de nuestra vida cristiana que nos va a permitir madurar, que nos va a permitir crecer en nuestra fe y fortalecerla. Ese es el propósito. Este mes estamos tratando este tema de la madurez espiritual. Y parte de la madurez es el seguir aprendiendo, el seguir adquiriendo sabiduría de parte de nuestro Dios por medio de su palabra. Así es que vamos a empezar esta semana, este día, con la palabra de Dios y darle gracias a Dios por eso. Y vamos a orar. Les invito a que ustedes puedan acompañarme en este tiempo para poder orar y abrir nuestro corazón a nuestro Dios. Oramos. Amado Dios, bendito Padre, tú que estás en el cielo, Señor, tú Padre Santo que también estás, Señor, en medio de nosotros, te damos las gracias, Padre mío, porque, Señor, nos escogiste, porque, bendito Dios, hasta ahora nos tienes con bien, bendito Dios, dentro de las circunstancias y las situaciones, Señor, nos has bendecido, Señor, con salud, nos has bendecido, Señor, con bien, y también, Padre mío, Señor, nos has permitido poder sobrellevar, Señor, de situaciones difíciles, Padre mío. Y eso es parte de lo que también, Señor, nos va a ayudar a madurar, bendito Dios, y a poder nosotros confiar y ponernos por nuestra vida en tus manos, bendito Padre, y que se haga tu voluntad, Señor, y que nos enseñes, dándonos tranquilidad, consuelo, paz, Señor, palabra también para quien quizás está a nuestro lado y lo necesita, bendito Padre. Gracias, Señor, por esta mañana, y como cada vez que abrimos y enseñamos y escuchamos tu palabra, quiero pedirte, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y pueda, Señor, como dice tu palabra, llegar hasta los tuétanos, Señor, de nuestro interior, bendito Padre, y que tu palabra sea viva en nuestras vidas, bendito Dios, y que esa palabra, Señor, pueda también, Señor, vivir en nosotros y transmitirla hacia los que están, Señor, dispuestos a poder escucharla también. Gracias, Padre Santo. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les decía que este mes estamos tratando el tema de la madurez espiritual. Y en las mañanas estamos conociendo a personajes de la Biblia que son ejemplos de los cuales nosotros podemos aprender con respecto a la madurez, por ejemplo. Por eso están en la Biblia sus hechos, su vida, lo que ellos nos van a dejar hacia nosotros. Y quizás nuestras vidas también no estarán en la Biblia, pero nuestras vidas sí también serán ejemplo para las personas que están a nuestro alrededor, para nuestra propia familia. Y uno de esos casos es Esteban. Esteban, un personaje muy reconocido, pero yo creo que más reconocido por nuestro Dios. Y en este caso es un personaje del Nuevo Testamento, el cual quisiera compartir, del cual creo que cada uno de nosotros puede aprender y mucho. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 6, y vamos a leer capítulo 6 y capítulo 7, pero vamos a leer el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7 del libro de Hechos, para conocer. Yo creo que aquí va a encerrar mucho de lo que es Esteban. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, primero podamos nosotros conocer el contexto, y el contexto es que la iglesia crecía, la iglesia era una iglesia que había nacido, que se estaba estableciendo, y dentro de lo cual estaban los apóstoles enseñando, y muchos se añadían, estaba siendo evangelizado el pueblo, muchos se añadían, judíos, griegos, ¿verdad? Aquí nos dice el contexto en el versículo 1 y 2, que había una situación, que los griegos, habían cristianos que eran griegos, digamos dentro de la cultura griega, que hablaban el griego, habían nacido en ciudades griegas, y estaban los hebreos, ¿no? Que eran los que estaban en Jerusalén, ¿no? Y había una situación que los griegos se empezaron a quejar, no tuvieron una queja de que la iglesia la iglesia estaba siendo administrada, estaba siendo liderada por los discípulos, pero estaba ayudando a las personas más necesitadas. Recuerden que venían personas que vendían sus propiedades, vendían lo que ellos tenían y lo traían a la iglesia para distribuirlo entre los necesitados. Estaba pasando una gran situación difícil también en la ciudad, en este caso de Jerusalén. Y los griegos se quejaban de que las viudas griegas estaban siendo desatendidas. Entonces se quejan entre los discípulos, y los discípulos lo que hacen es reunir a la iglesia, reunir a los demás discípulos, a los demás líderes de la iglesia, y les proponen y les dicen que ellos estaban en el trabajo de predicar la palabra, y que ellos escogieran a 7 hermanos, ¿no? A 7 varones, para que se ocuparan de esta tarea de poder servir y no desatender a todas las personas, ¿no? Y que no haya este conflicto, esta situación. Ese era el contexto. Pero lo que nosotros en esta mañana queremos aprender es acerca de un personaje, y este personaje, dentro de los 7, ¿no?, que queremos en esta mañana poder resaltar, es Esteban, porque es más, incluso en el versículo 3, o en el versículo 4 y 5, resaltan a Esteban dentro de los 7. Esteban era un cristiano convertido, griego. Esteban es un nombre griego, por lo tanto, es parte de estos 7 hombres a los cuales se les escogió, ¿sí? Pero aquí lo importante, ¿no?, y lo que podemos resaltar, es que estos hombres tenían que tener ciertas características. No es que ellos empezaron a buscar y dijeron, a ver, ¿quién tiene más llegada a la gente? A ver, ¿quién tiene más carisma? ¿Quiénes son los jóvenes? Son los que están activos y ellos pueden servir a las ancianas en este caso. No buscaron estas cualidades, podemos decir, sino lo que hicieron es buscar otras cualidades que tienen que ver con la madurez, de lo cual nosotros queremos saber y aprender en este caso. Y dice que ellos buscaron, el versículo 3 dice que buscaron pues hermanos buscadles, dicen los discípulos, buscad varones entre vosotros a 7
de buen testimonio. Una de las características que en este caso tenía Esteban. Estos hombres y Esteban tenía que tener una cualidad importante, tenía que tener un buen testimonio. Y esa es una de las cualidades que tiene que ver con la madurez espiritual. Es una cualidad que se refleja, es una cualidad que se puede observar, que es visible. Y esa la tenían estos hombres. Y el tener un buen testimonio tiene que ver con un proceso. El buen testimonio no es de un día a otro, es un proceso, es una característica que las personas tenían que tener podemos decir, cierta reputación, respeto, algo que ellos se habían ganado en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo. O sea, ellos tenían que ser personas respetadas por los demás, dentro de la congregación en este caso. Tiene que ver con las personas en la cual todos los demás puedan confiar, que no puedan tener ningún reparo, ¿verdad? Que sean muy respetados, reconocidos. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:22, que tiene que ver con el buen testimonio. Dice, y todos daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Hablaban, por ejemplo, de Jesús y decían que todos daban buen testimonio de él. Jesús se estaba ganando ese respeto, se estaba ganando ese reconocimiento. Y estos hombres, y en este caso Esteban, también tenía esta característica, esta cualidad. Tenía un buen testimonio, que nadie podría decir nada contra él o pueda tener algún problema, quizás que haya tenido alguna situación que en este caso a Esteban lo pueda desafectar de lo que se quería hacer en este caso con él, ¿no? El testimonio pues no se compra, ¿no? Es una sucesión de antecedentes que uno va construyendo en el tiempo, ¿no? Está incluido pues lo bueno y lo malo también. Si uno hace algo malo, pues se arrepiente y continúa en nuestra vida. Tiene que ver, les decía, con la reputación, ¿no? El buen testimonio siempre va a ayudarnos a defendernos, ¿no? Si alguien pues menosprecia nuestra vida, en este caso, o nuestro testimonio, sirve para defendernos si estamos falsamente acusados. Entonces, el buen testimonio, hermanos, es parte de nuestra madurez espiritual, es parte de lo que nosotros tenemos que ir construyendo en el tiempo, en nuestra vida. Y no solamente el buen testimonio dentro de la iglesia, el buen testimonio dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestra propia comunidad. Es un testimonio que tenemos que nosotros ir construyendo en el tiempo. Tenemos que ¿cuántos de nosotros quizás escuchamos y hemos en el tiempo podido saber de creyentes o de no creyentes que hablan y dicen de algunos creyentes, ¿no? Que dicen, mira, pero ese no es hermano o esa no es hermana, o como hermano se comporta así, ¿no? O sea, siempre vamos a estar a la vista de los demás. Siempre vamos a estar nosotros como luz, justamente, vamos a resaltar. Entonces, esa luz tiene que resaltar para bien. Hay que construir un buen testimonio. Y Esteban era uno de esos varones y tenía las calificaciones, ¿no? Que en este caso se había descrito por los apóstoles, ¿no? Tenía que tener ese carácter. En este caso, ¿por qué? Porque en este caso los discípulos estaban más preocupados en la calidad espiritual de las personas más que en su apariencia externa o en su imagen, ¿no? Importante lo que los discípulos aquí resaltaron o pidieron, ¿no? Querían una persona que tenga un testimonio espiritual maduro, una madurez espiritual. Y eso es lo que va a ayudar a las iglesias.
cuanto más maduros estemos, cuanto mejor testimonio tengamos, vamos a ser mejor usados por nuestro Dios en cualquiera de los ministerios. ¿Sí? Dice otra de las cualidades, el versículo 3 dice que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿no? Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu Santo tiene que ver con una persona que es dirigida por el Espíritu Santo. Tiene que ver con una persona que aprende de la palabra de Dios, que aprende de Dios, se nutre de Dios y permite que el Espíritu Santo pueda dirigir su vida. La llenura del creyente o del Espíritu Santo está relacionada con una llenura constante, Los hombres son llenos del Espíritu Santo porque son guiados por el Espíritu Santo. Se dejan controlar, guiar y obrar. Deja que el Espíritu pueda obrar en ellos. Ser llenos del Espíritu Santo es un proceso también constante. Es algo que nosotros vamos a permitir conforme nosotros nos disponemos a aprender, conforme nosotros nos disponemos a aceptar que Dios dirija y guíe nuestra vida. Hay un texto que el apóstol Pablo escribió en Efesios 5:18. Efesios 5:18, que dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, o del Espíritu en este caso, ¿verdad? El apóstol Pablo hace una comparación o hace una similitud y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en este caso el alcohol, ¿no? Por ejemplo, si nosotros podemos hacer una similitud, por ejemplo, cuando una persona se embriaga, cuando una persona consume el alcohol, a veces decimos, esa persona ni siquiera pierde el control. Sabemos que esa persona se deja guiar en sus actos, en sus palabras por el alcohol. Dice o hace cosas que quizás él cuando estuviera sano no haría, y en su embriaguez sí lo hace, ¿no? Sí lo hace. Y es, digamos, como dice el apóstol Pablo, que no sea, digamos, nuestra llenura, nuestra guía, nuestro control por el alcohol, ¿verdad? Si no está haciendo una comparación, decir así, más bien seamos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras palabras, nuestros actos, nuestros sentimientos, ¿verdad? Dejémonos ser llenos del Espíritu Santo. El alcohol se desvanece y se va. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo en forma constante, nuestra vida va a reflejar a Jesucristo. Y esa es una de las cualidades que tenía Esteban, ¿no? El Espíritu Santo no va a tomar el control de ningún hombre o su cuerpo en contra de su voluntad. Ser lleno del Espíritu Santo no es contener el Espíritu y tener, les decía, en cierta medida nada más el Espíritu. El Espíritu Santo va a ser lleno en nuestras vidas conforme nosotros se lo podamos permitir. También dice el versículo que sea, y el 3 dice, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Tenía que ser un hombre sabio. Y recordemos, siempre lo hemos escuchado, la sabiduría tiene que ver no solamente con la inteligencia, sino la sabiduría tiene que ver con algo que Dios nos da. Hay un texto muy conocido que está en Santiago capítulo 1, versículo 5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Si a alguno de nosotros le falta la sabiduría, pídasela a Dios.
Y Dios no es que nos va a inundar de sabiduría y nos va a llenar de sabiduría, no, con un poder o con un espíritu de sabiduría, como muchos dicen, y vamos a ser sabios. La sabiduría la vamos nosotros a conseguir cuando nosotros vamos primeramente aprendiendo la palabra de Dios. Porque la sabiduría tiene que ver con el hecho de tomar buenas decisiones. Y para saber tomar buenas decisiones en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios. Conocer qué es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, ser llenos de la sabiduría es, primeramente, incluyen dos cosas, les decía. Conocer la palabra de Dios, la verdad de la Biblia. Y si nosotros leemos el capítulo 7, ¿no?, del versículo 2 al versículo 56, o todo el capítulo 7 de Hechos, vamos a ver cómo Esteban hace una defensa, y en este caso un sermón, para defender su fe delante de los líderes judíos, ante la acusación, una acusación que le hicieron de blasfemia. Y él hace todo un relato de todo el Antiguo Testamento hasta la vida de Jesús, acusando la historia de quiénes eran, ¿no?, los hebreos, los judíos, y qué es lo que habían hecho con Jesús. Tenía un conocimiento de la palabra de Dios, y eso le dio sabiduría, ¿verdad? Entonces, el primer paso para tener la sabiduría es llenarnos de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, y eso tiene que ver con nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. Y el segundo punto es que el tener sabiduría, aparte de conocer la palabra de Dios, que es lo más importante, es el uso sabio de la aplicación de esa palabra de Dios en mi vida. No solamente es conocer. Hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, hay mucha gente que se conoce la Biblia, mucha gente que se ha leído la Biblia, pero no la aplica a su vida. Pero si nosotros la conocemos y esa palabra la aplicamos en nuestro diario vivir, eso nos va a hacer sabios, eso nos va a dar sabiduría, porque estamos nosotros viviendo lo que dice Dios, y Dios es sabio, y Dios nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones, dejándonos guiar por la palabra de Dios. Y eso va a permitir un cambio en nuestra vida y una semejanza a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no es un fin en sí misma, sino un medio para tener resultados. Para tener resultados, en este caso, producidos por el Espíritu Santo. No nos dice que Esteban fuera el más inteligente, el mejor educado o el mejor polemista entre los judíos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Pablo sí nos dice, ¿no?, que él tenía cierto conocimiento. Acá no nos menciona. Tenemos poca información de Esteban, ¿no? Pero podemos decir pero dice que era, bueno, al escogerlo tenía esta característica de sabiduría y luego lo demuestra, ¿no? Entonces, es parte de lo que, de las cualidades que tiene que ver con Esteban y con nosotros en cuanto a nuestra madurez espiritual. Luego dice el versículo 4 de Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, en este caso la iglesia, y eligieron a Esteban. Y aquí decía, ¿no?, cómo lo resaltan. Miren, dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. No mencionan a los otros 6, pero a Esteban lo resaltan, ¿no? Como dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Otra de las cualidades de Esteban, que dice que era un varón lleno de fe. Y la llenura, veíamos acerca de la llenura del Espíritu Santo, que es dejarse guiar por el Espíritu, llenarse constantemente, pero también era un varón lleno de fe, ¿no? Así como que cada uno de nosotros debemos estar llenos de fe.
¿no? Indicaba, sobre todo, tiene que ver con, lleno de fe, tiene que ver con nuestra posición o tener los pies firmes. ¿En quién? En Jesús. Que nosotros podamos saber en quién confiamos, en quién está fundamentada nuestra fe. En este caso tiene que ver con nuestra decisión de haber sido salvos. Esteban confiaba en la fidelidad de Dios. Esteban confiaba en esa fidelidad, por lo cual adquirió las características del carácter de Dios. Es decir, Esteban estaba lleno de fe y de fidelidad, ¿no? La presencia del Espíritu en la vida de una persona es observable en actitud, acciones y eficacia. Entonces, era otra de las características y otra de las cuales nosotros debemos estar fundamentados también. Tenemos que estar llenos de fe, sobre todo, por ejemplo, en la situación en la cual ahora nosotros estamos viviendo. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza? ¿Confiamos todavía en la fidelidad de Dios? ¿En la promesa de Dios que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo está fundamentada, hermanos, nuestra fe? Eso no quiere decir que en algún momento podamos tener temor, que en algún momento quizás podamos nosotros tener algún tipo de angustia. Tiene que ser más bien en el asunto de que nuestra fe tiene que estar fundamentada en la voluntad de Dios, en que cuando estamos en esas situaciones, nosotros tenemos que confiar más en Dios. Tenemos que confiar más en nuestro Padre. Y dice que era lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿no? Ya habíamos mencionado que él tenía esta característica. Luego vemos en el versículo 8, cuando a Esteban lo arrestan, ¿no? Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Otra de las características de Esteban, que estaba lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia se relaciona con el ministerio del Espíritu Santo y tiene que ver también con el hecho de que en Esteban se manifestaban los dones. Tiene que ver con la gracia, con la bendición que le había dado Dios a él, con el testimonio que tenía él con respecto a Dios y hacia los demás. Recuerden a Jesús, cuando dice que Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres, en favor a los demás. Entonces aquí dice que Esteban estaba lleno de gracia también. Podemos relacionarlo con lo que anteriormente decíamos, de buen testimonio. Estaba bien visto, era agradable, tenía buen testimonio a Dios y a los hombres, y lleno de gracia y lleno de poder, ¿verdad? Tiene que ver con, en este caso dice así, hacía señales, grandes señales y prodigios, que tenía que ver con las credenciales de su fe. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros también dones espirituales mediante el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos dones, pero dentro de nuestra madurez hay que desarrollarlas. En ese caso, Esteban dice, hacía grandes prodigios y señales. Cuando la iglesia estaba recién naciendo, cuando nosotros vamos madurando, las manifestaciones de gracia, las manifestaciones de poder también se tienen que manifestar en nuestras vidas, con los dones que Dios nos ha regalado. Y esos dones tenemos que nosotros manifestarlos, usarlos. Quizás no vamos a hacer como Esteban dice, haciendo grandes prodigios, señales, milagros. Pero ¿por qué no? Hay que dejarnos justamente llenar del Espíritu Santo y que Dios pueda disponer en nuestras vidas, poder hacer milagros. Y pensemos que cuando decimos milagros, no quiere decir que vamos a tener, si Dios quiere, lo puede hacer y lo puede dar. El don de sanidad, porque eso es lo que nos hablan, ¿no? Muchas iglesias, el don de las lenguas. Estamos hablando, hermanos, podemos hacer milagros. Y cuán maravilloso milagro puede ser el hecho que en nuestra madurez, en nuestra guía del Espíritu Santo, nosotros podemos, cuán maravilloso milagro, por ejemplo, es que alguien
con nuestro testimonio, con nuestro evangelismo, pueda venir a los pies de Cristo. Esa es parte de los grandes prodigios y milagros y señales que podemos hacer. Entonces, como creyentes en nuestra madurez, tenemos que estar llenos de gracia y de poder. En el versículo 6:15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿no? Cuando él empieza a hacer su defensa, dice, lo ven a Esteban y tenía el rostro como el de un ángel. Él estaba lleno de luz. Esta luz, este conocimiento, esta madurez, esta gracia, esta llenura de fe y del Espíritu Santo se reflejaban en su rostro. En este caso dice, se reflejaban en su rostro, ¿no? Dice que cuando fijaron sus ojos en él, su rostro era como el rostro de un ángel. Y eso nosotros podemos recordar como fue con Moisés, con el mismo Jesús en la transfiguración. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando uno es maduro en la fe, cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, por nuestro Dios, se va a reflejar en nuestras vidas, quizás hasta en nuestro semblante. Y eso va a sugerir, y eso va a ser parte de lo que las personas pueden decir un cristiano, un hijo de Dios. En el capítulo 7, versículo 55, después de haber hecho su defensa ante el concilio, dice en el 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban era un hombre lleno de visión. Dice, cuando él lo estaban apedreando, cuando él no estaban ya, o lo iban a hacer, ya lo habían acusado, lo habían sentenciado, él pone sus ojos en el Señor y ve a Jesucristo a la diestra del Padre. Puede ver la presencia de Dios, el acompañamiento de Dios, porque era una persona madura. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor, no hay nada que pueda estar alrededor. Que en este caso, por ejemplo, a Esteban lo habían acusado y lo iban a apedrear. Y cuando nosotros ponemos nuestra vida, nuestros ojos en el Señor Jesucristo, en medio de circunstancias quizás también difíciles, hasta de muerte, vamos a sentir y saber que Dios, que Jesucristo nos acompaña y que Jesucristo nos recibe y nos dice, he aquí, yo estoy contigo. Jesús, en este caso Esteban, lo estaba esperando con los brazos abiertos. Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto vosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos y despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que vio Esteban, y más adelante el escritor de Hebreos lo dice, ¿no? Poner nuestros ojos en Jesucristo. Y bueno, luego menciona en el 6, en el versículo 60, capítulo 7, versículo 60, dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz el Señor, no tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió, ¿no? Entonces, Esteban también, en este caso, estaba lleno de amor para con los demás. Hasta el final se preocupó por el bienestar de los demás. Y en este caso, incluso podemos mencionar por su prójimo, sus enemigos, los cuales lo estaban apedreando, los cuales le estaban haciendo mal. Dijo, Señor, no les cuentes este pecado. Oró por los que lo mataban, ¿no? Fue en medio de la situación difícil, en medio de las circunstancias, él oró por estas personas. Y eso es parte también de la madurez espiritual. Cuanto más crecemos, van a haber circunstancias difíciles, van a haber pruebas mucho más difíciles. Es parte de nuestra madurez, hermanos. ¿O acaso nosotros en nuestra vida personal no sufrimos circunstancias difíciles? ¿Y eso no nos ayuda a madurar? ¿Eso no nos ayuda a ser mejores padres,
mejores creyentes, mejores vecinos, mejores hijos. La vida es eso, es un madurar constante, pero es una decisión también personal. Y eso es lo que la vida de Esteban nos enseña, queridos hermanos. Esteban, que tiene que ver con el primer mártir, se le conoce como el primer mártir cristiano, ¿no? Que su nombre, bueno, uno dice que se significa la corona del vencedor, o su nombre mismo, de su nombre mismo deriva la palabra mártir, ¿no? Un hombre, pues, que nos enseña mucho, un hombre maduro, lleno de fe, y un hombre que nos da un buen testimonio para nuestras vidas. El seguir el ejemplo de Esteban no significa que tendremos que morir como él murió, pero quiere decir que tenemos que estar dispuestos si es necesario, hermanos. Pero primero tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que aprender de la vida de él. ¿Hay un precio que pagar por la voluntad de Dios? Así es. Algunos pagarán más que otros, ¿verdad? El testimonio de Esteban sigue siendo un faro de luz para un mundo perdido y moribundo. Entonces, queridos hermanos, igualmente, él fue el primer mártir. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos dispuestos a ser mártires también para nuestro Dios? Pero nosotros tenemos que seguir cada día creciendo. El Señor nos llama a ese crecimiento, el Señor nos llama a esa madurez. Y podamos aprender así de cada uno de los personajes que estamos aprendiendo cada domingo, a amar a nuestro Dios, a crecer y ser parte de una iglesia. Si nosotros maduramos, nuestra iglesia también va a madurar. Vamos a orar para poder terminar y que Dios pueda bendecir y hacer que la vida de Esteban también sea parte de nuestra vida. Gracias Dios, gracias Señor por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la vida de Esteban, bendito Dios, porque él nos enseña. El Señor es un testimonio de lo que tú quieres también para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre mío, porque su vida significó, Señor, testimonio claro de lo que significa ser un hijo tuyo, bendito Dios, de lo que significa también mantener nuestra fe y nuestros ojos puestos en Jesucristo, tu Hijo amado, al cual diste por cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Señor, permítenos cada día de nuestras vidas, Señor, ser hijos que quieran aprender, ser hijos que maduren constantemente, Señor, y llegamos a la sabiduría y a la plenitud que tú, Señor, quieres para nosotros. Gracias, Padre Santo, por esta mañana, y te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, queridos hermanos, que Dios los bendiga, y estaremos nuevamente compartiendo la palabra de Dios, así cada domingo, y los esperamos en la noche. Bendiciones.